¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces juzgamos a alguien por la ropa que viste, por el auto que conduce, por el tono de su piel? ¿Cuántas veces decidimos, en segundos, quién merece respeto y quién puede ser ignorado? La historia que vas a escuchar ahora no es sobre un héroe perfecto ni sobre una venganza espectacular. Es sobre un hombre que decidió disfrazarse de común para descubrir una verdad que nadie se atrevía a contar. Y lo que escuchó, 3 palabras dichas con desprecio por una mesera, lo cambió todo. Esta es una historia que te hará sentir rabia, indignación, pero también esperanza, porque demuestra que, incluso cuando la injusticia parece ganar, existe un camino para darle la vuelta al juego sin gritar, sin violencia, pero con la fuerza silenciosa de la verdad. Prepárate para emocionarte con cada detalle, para apoyar, para reflexionar sobre cuántas veces tú también has sido juzgado o has juzgado a alguien sin saber quién realmente estaba frente a ti. Si quieres historias reales que conmueven el corazón y te hacen repensar el mundo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a marcar. Y tal vez, solo tal vez, te va a transformar. El sol aún no había calentado bien cuando estacionó el auto en cualquier lugar, lejos de la entrada principal. Vestía esos jeans descoloridos que ya conocían cada mancha, cada rasgón discreto en el bolsillo trasero. La camiseta simple, sin marca, sin historia aparente. La gorra vieja cubría parte de su rostro, un rostro que mucha gente conocía en las páginas de negocios, pero que nadie esperaba ver ahí, en ese anonimato intencional. Empujó la puerta de vidrio de la cafetería y sintió el aroma fuerte de café recién hecho mezclado con el sonido bajo de una música instrumental. Por un instante, casi olvidó por qué estaba ahí, pero bastó dar 2 pasos hacia el mostrador para sentirlo. No era algo que pudiera tocarse, pero pesaba como plomo en el pecho. La mirada de la mesera, Sophie, decía la placa dorada prendida a la blusa impecable. Se deslizó sobre como quien barre polvo debajo de la alfombra. Ella no sonrió, no saludó. Solo volteó el rostro, acomodó el moño rubio apretado y comenzó a limpiar una taza que ya estaba limpia. Él esperó un poco más. Y entonces la vio iluminarse completamente cuando una pareja blanca entró justo detrás de él, riendo bajo de la mano. «Buenos días, qué bueno verlos por aquí», dijo Sophie, con esa dulzura que parecía salida de un comercial. Ellos hicieron su pedido con calma, sin prisa. Ella notó todo sonriendo, sugirió una tarta nueva, ofreció descuento. Él continuó ahí, parado, invisible. Cuando finalmente ella volteó hacia él, la sonrisa ya se había ido. Lo que quedó fue una mirada dura, impaciente, como si le estuviera retrasando algo importante. «Sí», dijo ella, seca, sin disimular el desprecio en su voz. Él pidió un café simple. Ella digitó algo en el sistema. Frunció el ceño y dijo que el valor sería mayor porque el sistema está fuera de servicio y tengo que cobrar manualmente. Él pagó sin cuestionar. Observó cómo ella tomaba un vaso desechable barato, de esos delgados que queman la mano, mientras los otros clientes recibían tazas de cerámica blanca con el logo de la cafetería estampado en dorado. Ella llenó el vaso con prisa, casi derramando, y lo empujó en su dirección sin mirarlo a los ojos. «Siguiente», dijo ella, ya dándole la espalda. Él sostuvo el vaso caliente entre los dedos y sintió la piel arder. Pero el dolor mayor no estaba ahí. Estaba en el pecho, en ese vacío helado que solo quien ya fue tratado como menos que nada puede reconocer. Se quedó ahí parado por algunos segundos eternos, escuchando la risa de la pareja al fondo, el tintineo de las cucharas, el vapor subiendo del café barato que apenas tenía sabor. Alrededor, todo parecía normal. Las luces cálidas, las plantas colgantes, el pizarrón con frases motivacionales escritas a mano. Pero debajo de toda esa estética cuidadosa, él sintió el peso de algo podrido, invisible, pero real. Algo que lastimaba sin dejar marca visible. Y en ese instante, mientras llevaba el vaso a los labios y fingía beber, algo dentro de él se agrietó, como vidrio fino bajo presión silenciosa. Salió de ahí sin mirar atrás, empujando la puerta con más fuerza de la necesaria. El aire frío de la calle golpeó su rostro, pero no trajo alivio, porque aquello no era solo sobre un café mal servido o una mesera grosera. Era sobre todo lo que eso representaba, sobre todos los días en que él, aún niño, vio a su madre volver del trabajo con los ojos cansados y el silencio pesado de quien fue tratada como invisible, sobre todas las veces en que juró que un día sería diferente. Y ahora, dueño de todo aquello, había sido tratado exactamente como la trataron a ella. Mientras caminaba hacia el auto, con el vaso aún caliente en la mano, una certeza fría comenzó a tomar forma dentro de él.
No era rabia ciega. No era deseo de venganza ruidosa. Era algo más peligroso. La decisión silenciosa de quien sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. Tiró el vaso en la basura, desbloqueó el auto y se sentó al volante. Y ahí, en el silencio de ese estacionamiento común, comenzó a nacer el plan que desmontaría todo, pieza por pieza, hasta que la verdad saliera a la luz y nadie pudiera seguir fingiendo que no la vio. Encendió el auto, pero no se movió del lugar. Las manos agarraban el volante con fuerza, los nudillos poniéndose blancos. El olor de ese café barato parecía haberse pegado a él, como un recuerdo que se niega a irse. Cerró los ojos por un instante y, sin pedir permiso, los recuerdos llegaron, nítidos, crudos, dolorosos. Vio a su madre, doña Alcira, de uniforme azul descolorido, cargando ese balde pesado por los pasillos de mármol de edificios donde ella era apenas una sombra más. Recordó el olor a desinfectante que traía en la piel, la forma en que entraba a casa en silencio, como si no quisiera molestar ni dentro de su propio hogar. Recordaba los sábados en que iba a buscarla al trabajo. Se quedaba esperando en la portería, demasiado pequeño para entender por qué el portero lo miraba con esa mezcla de lástima y desprecio. Recordaba ver a su madre salir por la puerta de servicio, nunca por la principal. Recordaba cómo ella agachaba la cabeza cuando se cruzaba con los residentes, como si pidiera disculpas solo por existir ahí. Y él, aún niño, sentía una rabia que no sabía nombrar, una rebeldía que quemaba por dentro, pero que se tragaba entera porque no sabía qué hacer con ella. Creció escuchándola decir que un día sería diferente, que él iba a estudiar, trabajar duro, ser alguien. «Vas a tener un lugar tuyo, mi hijo», decía ella, con esa sonrisa cansada que intentaba esconder el dolor. Y él le creyó. Trabajó en 2, 3 empleos al mismo tiempo. Tomó autobuses repletos de madrugada. Comió comida fría de pie. Juntó cada centavo con la obstinación de quien sabía que no había plan B. Y cuando finalmente logró abrir la primera cafetería, se juró a sí mismo: «Aquí nadie va a ser tratado como fue tratada mi madre». Pero ahora, sentado en ese auto, con el sabor amargo aún en la boca, percibía la cruel ironía de todo. Él había construido ese imperio, 7 cafeterías repartidas por la ciudad, cada una más bonita que la otra. Había creado empleos, ofrecido oportunidades, hecho todo bien en el papel. Y aún así, dentro de su propio negocio, el mismo veneno que destruyó la dignidad de su madre estaba vivo, pulsando, envenenando todo por debajo de la superficie brillante. Él no era solo dueño, era cómplice, sin saberlo. La rabia volvió, pero esta vez diferente. No era esa rabia caliente y descontrolada de la juventud. Era algo helado, calculado, peligroso. Tomó el celular y marcó el número de Daniel, su abogado y uno de los pocos amigos en quien realmente confiaba. «Te necesito. Ahora», dijo, con la voz firme. Daniel no hizo preguntas. Conocía ese tono. Media hora después, estaban sentados en un café discreto del otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar que pudiera tener cámaras u oídos conocidos. Le contó todo, cada detalle, cada mirada, cada palabra envenenada disfrazada de procedimiento. Daniel escuchó en silencio, apenas asintiendo de vez en cuando, los ojos poniéndose más serios con cada frase. Cuando terminó, Daniel cruzó los brazos y dijo: «Sabes que esto no es solo sobre una empleada maleducada, ¿verdad? Esto es estructural. Hay gente detrás, hay sistema, hay protección». Él miró a Daniel y respondió con una calma aterradora: «Lo sé, y es exactamente por eso que voy a desmontar todo». Esa misma tarde, Daniel llamó a un investigador privado que ya había trabajado en casos de discriminación corporativa. Un hombre discreto, de pocas palabras, que sabía cómo entrar en lugares sin dejar rastro. Aceptó el caso sin dudar, y mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, él sabía que algo había cambiado para siempre. No iba a gritar, no iba a hacer escándalo, iba a hacer lo que siempre hizo: trabajar en silencio, con precisión quirúrgica, hasta que no quedara espacio para la mentira. 3 días después, el investigador entregó un sobre manila, grueso, pesado. Lo abrió solo, encerrado en la oficina de casa, con las cortinas cerradas y solo la luz del escritorio iluminando las páginas. Lo que vio ahí hizo que su estómago se revolviera. No eran solo capturas de conversaciones. Eran meses, tal vez años, de un sistema creado con cuidado, casi con cariño, para alejar a personas como él. Personas como su madre. Personas que no combinaban con la estética del lugar, como decía uno de los mensajes.
Sophie era el rostro visible, pero no estaba sola. Había un grupo de WhatsApp llamado Estándar Oro, un nombre que sonaba inocente, casi inspirador, pero que escondía algo podrido. Ahí dentro, 5 empleados intercambiaban códigos, creaban excusas, inventaban problemas inexistentes. Cliente tipo 3 en el mostrador. Decía un mensaje, seguido de un emoji de mono. Sintió la bilis subir en su garganta. Leyó más. Sube el precio y di que el sistema se trabó. Demora el pedido, a ver si se desiste. Dale el vaso desechable. No gaste estafa con esta gente. Pero lo que realmente lo destrozó fue ver el nombre de Laura. Laura, la supervisora que él mismo había promovido 2 años atrás. Ella parecía tan dedicada, tan comprometida con la experiencia del cliente. Él confiaba en ella, creía que compartían los mismos valores. Y ahí estaba ella, no solo participando, sino liderando. Gente, cuidado con la cámara de la entrada. Si van a hacer algo, háganlo discreto, decía un mensaje de ella. Otro, el jefe nunca viene aquí de todos modos, relájense. Dejó los papeles sobre el escritorio y cubrió su rostro con las manos. No era solo rabia, era traición. Era la sensación de haber sido engañado por alguien en quien depositó confianza, oportunidad, futuro. Laura conocía su historia, sabía de dónde venía. Él le había contado, en un momento de vulnerabilidad, sobre su madre, sobre las humillaciones, sobre el sueño de crear un lugar donde todos fueran tratados con dignidad. Y ella sonrió, agradeció por la oportunidad e hizo exactamente lo opuesto. Había más. Audios. Conectó los auriculares y presionó play. La voz de Sophie era clara, casi alegre. Ese tipo estaba apestando, lo juro. Ni sé cómo entró. Risas de fondo. La voz de Laura. Lo peor es que hay de todo, ¿no? Pero uno le encuentra la vuelta. Siempre la encuentra. Más risas. Apagó. No podía escuchar más. El silencio de la oficina pesaba como concreto. Afuera, la vida seguía. Autos pasando, niños jugando, el mundo girando como si nada estuviera mal. Pero ahí dentro, algo se había roto definitivamente. Él ya no era solo un empresario exitoso. Era un hombre que había sido herido en el lugar más profundo, en su creencia de que podía hacer las cosas diferente, de que podía crear un espacio justo. Y ahora tenía en sus manos la prueba de que, mientras se construía sueños, algunos destruían dignidades. El dolor era agudo, físico, insoportable, pero junto nacía una determinación fría, implacable. Llamó de vuelta a Daniel. Necesito una abogada laboralista, la mejor que conozcas. Daniel no preguntó por qué, solo dijo, conozco a alguien, ella no pierde. 2 horas después, estaba en una videollamada con la doctora, Beatriz, una mujer de mirada afilada y voz firme que escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo apenas, vamos a destruir esto, legalmente. Y él supo, en ese momento, que el juego había cambiado, y que esta vez no iba a jugar solo. 2 días después, estaba de vuelta. Los mismos jeans, la misma camiseta, la misma gorra vieja. Pero esta vez había un botón diferente en la camisa, una cámara minúscula, imperceptible, que captaba todo en alta definición. En el bolsillo, una grabadora de audio profesional, del tipo que los investigadores usan en casos criminales. Estacionó lejos, respiró profundo y se miró en el retrovisor. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el mismo que había sido humillado días atrás. Era alguien más peligroso, alguien con un plan. Empujó la puerta de la cafetería y entró. El ambiente estaba igual, el mismo olor a café, la misma música suave, la misma iluminación cálida que intentaba vender confort. Sophie estaba en el mostrador, conversando con Laura. Cuando lo vieron, hubo un silencio breve, casi imperceptible, pero él lo captó. La mirada que intercambiaron entre sí, la sonrisita discreta, y entonces volvieron a conversar, ignorándolo completamente. Él se quedó ahí, parado, esperando. Invisible de nuevo. Una pareja entró poco después. Jóvenes, bien vestidos, riendo. Sophie se iluminó. Hola, chicos, volver siempre es muy bueno. Anotó el pedido con paciencia, sugirió acompañamientos, preguntó cómo habían estado las vacaciones. Laura apareció con una bandeja de muestras gratis. Prueben esto, es novedad. Ellos agradecieron, probaron, elogiaron. Toda la escena parecía salida de una película sobre atención perfecta.
Pero él continuaba ahí, esperando, probando, grabando. Cuando finalmente Sophie volteó hacia él, la máscara cayó. «Tú de nuevo», dijo ella, sin ocultar el tono de irritación. Él pidió el mismo café de antes. Ella puso los ojos en blanco discretamente, pero él lo vio. También vio cuando ella susurró algo a Laura, quien lo miró y soltó una risita baja. «¿Sabes que hay un lugar más adecuado unas cuadras más allá?» «No», dijo Sophie, fingiendo inocencia. «Allá es más tu estilo». Él solo sonrió levemente y dijo que estaba bien ahí mismo. Ella cobró más caro de nuevo. Inventó la misma excusa del sistema. Tomó el mismo vaso desechable barato, pero esta vez fue más allá. «¿Puedes esperar allá en la esquina? Estás obstaculizando el flujo aquí». Él obedeció. Fue hasta el rinconcito indicado, cerca del baño, donde a nadie le gustaba sentarse, y se quedó ahí, de pie, sosteniendo el vaso caliente, escuchando cada palabra que venía del mostrador. «Gente que no conoce su propio lugar». «No», dijo Laura, lo suficientemente alto para que él oyera. Sophie completó: «Es increíble quien aparece por aquí». Se quedó 15 minutos más. Bebió el café malo hasta el final. Observó cómo ellas trataban a los otros clientes, todos blancos, con sonrisas amplias, atención, cuidado. Vio cómo ofrecían wifi, enchufes, hasta servilletas extras sin que nadie pidiera. Y vio cómo, para él, no había nada, solo desprecio disfrazado de indiferencia. Cuando finalmente salió, agradeció en voz baja. Ninguna de ellas respondió. Solo intercambiaron esa mirada de nuevo. Esa mirada que decía: «Uno más del que nos libramos». Pero esta vez, mientras caminaba hacia el auto, no sentía dolor. Sentía poder, porque cada palabra, cada gesto, cada mirada envenenada estaba registrada. En vídeo, en audio, con fecha, hora y testigos digitales que jamás mentirían. Entró al auto, quitó la cámara del botón y la grabadora del bolsillo y envió todo a Daniel con un único mensaje: «Tenemos todo». Y ahí, en ese estacionamiento común, bajo el sol del mediodía, supo que la venganza no necesitaba ser ruidosa, solo necesitaba ser justa. Fueron 3 semanas de preparación silenciosa, reuniones cerradas con abogados, revisión de contratos, análisis de cada coma de la legislación laboral. La doctora Beatriz armó un caso tan sólido que no había fisura para la defensa. Daniel coordinó todo con la precisión de un maestro. ¿Y él? Él esperó. Esperó con la paciencia de quien sabe que la justicia verdadera no tiene prisa. Hasta que llegó el día. Un lunes frío, cielo nublado, la cafetería cerrada por mantenimiento interno. Era lo que decía el aviso en la puerta. Todos los empleados fueron convocados. Reunión obligatoria a las 9 de la mañana. Nadie sabía el motivo real. Algunos pensaban que sería una capacitación. Otros, una celebración de metas. Sophie llegó riendo, con un vaso de café de otra tienda en la mano. Laura vino confiada, de tacones altos, como siempre. Poco a poco, los 17 empleados de esa unidad fueron acomodándose en las sillas dispuestas en semicírculo. Conversaban bajo, algunos miraban el celular. El clima era de aburrimiento, no de tensión. Entonces la puerta se abrió. Él entró, de traje azul marino impecable, corbata discreta, zapatos brillando. Detrás de él, Daniel, la doctora, Beatriz, el investigador y 2 abogados más. El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Sophie casi dejó caer el vaso. Laura se puso pálida, los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta. Algunos empleados fruncieron el ceño, confundidos. Otros ya habían entendido. Y el pánico comenzó a esparcirse como hielo en la columna. Él caminó hasta el frente, despacio, sin prisa. Se detuvo frente a todos y dejó que el silencio pesara algunos segundos más. Entonces, con la voz calma, firme, pero cargada de una autoridad que nadie ahí esperaba, dijo: «Buenos días. Mi nombre es Marcelo Andrade. Soy el dueño de esta cafetería y de todas las otras 6 que ven por ahí con el mismo nombre». El color desapareció del rostro de Sophie. Laura tragó saliva, las manos temblando en su regazo. Algunos empleados se miraron entre sí, incrédulos. Continuó: «Algunos de ustedes me conocen, otros creen que me conocen, pero hay gente aquí que nunca imaginó que yo pudiera entrar por la puerta principal, vestido como un cliente común». Hizo una pausa, y fue exactamente eso lo que hice. 2 veces.
El investigador conectó una laptop al proyector. La pantalla en la pared se encendió. Primero, aparecieron capturas de mensajes. El grupo estándar oro. Las conversaciones. Los códigos. Los emojis. Los insultos. Cada palabra expuesta, ampliada, imposible de negar. Sophie intentó levantarse. Yo puedo explicar. La doctora, Beatriz, levantó la mano, cortándola con la frialdad de un bisturí. Usted va a tener la oportunidad de explicarse, en el proceso laboral que ya está en marcha. Por ahora, siéntese y escuche. Sophie se desplomó en la silla. Laura lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sin sonido, el maquillaje corrido. Entonces los audios comenzaron a sonar. Sus voces, las risas, las bromas crueles, cada palabra resonando en ese espacio cerrado como una bofetada en la cara de la dignidad. Cuando todo terminó, él miró a cada uno por uno. Algunos no podían sostener la mirada. Otros lloraban. Diego, el barista nuevo, estaba visiblemente aliviado. Él nunca había participado, y ahora todos lo sabían. Él habló de nuevo, pero esta vez la voz llevaba algo más que rabia. Llevaba decepción. Yo construí esto para que fuera diferente, para que fuera un lugar donde nadie fuera tratado como basura. Y algunos de ustedes transformaron esto en un espacio de humillación. Hizo una pausa. Pero hoy esto termina. Hoy llega la justicia. Y en ese silencio pesado, él supo, la victoria no estaba en gritar. Estaba en hacer que la verdad hablara más alto que cualquier mentira. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Sophie fue despedida por justa causa el mismo día. Laura enfrentó un proceso laboral que se alargó, pero que terminó con su expediente manchado y la imposibilidad de ejercer cargos de liderazgo en cualquier empresa del sector. Otros 3 empleados que participaron activamente del grupo también fueron desvinculados. Pero él no hizo de eso un espectáculo. No filtró nada a la prensa. No convirtió a nadie en ejemplo público. Hizo todo dentro de la ley, con la frialdad de la justicia que no necesita reflectores para brillar. Y entonces comenzó el verdadero trabajo. Promovió a Diego a gerente. El muchacho que siempre trató a todo el mundo igual, que servía café con la misma sonrisa a cualquier persona, que nunca entró en ese grupo maldito. Diego era joven, negro, hijo de una empleada de limpieza, igual que él. Tú sabes lo que es el respeto de verdad, le dijo el día en que le entregó la placa nueva. Y eso es lo que quiero aquí. Diego aceptó con los ojos llorosos, la voz entrecortada, e hizo un juramento silencioso de honrar esa confianza. Pero no se detuvo ahí. Contrató una consultoría especializada en diversidad e inclusión. Capacitó a todos los empleados, no con esas capacitaciones aburridas y burocráticas, sino con dinámicas reales, conversaciones difíciles, reflexiones que incomodaban. Colocó cámaras en todas las unidades, no para vigilar, sino para proteger. Creó un canal anónimo de denuncias y, lo más importante, colocó en la pared de la cafetería, justo en la entrada, una frase enmarcada en madera oscura. El respeto no se pide, se practica. Era la frase que su madre, doña Alcira, repetía siempre. Y ahora vivía ahí, eterna. Los primeros meses fueron de ajuste. Algunos clientes antiguos se quejaron de los cambios. Dijeron que la cafetería había perdido el encanto. Él escuchó en silencio y no cambió nada, porque sabía que el encanto que extrañaban era exactamente aquello que él había destruido. El privilegio invisible de ser bien tratados mientras otros eran humillados. Y, curiosamente, las ventas no cayeron. Al contrario, se dispararon. Nuevos clientes comenzaron a aparecer. Gente que antes no se sentía cómoda. Gente que probaba, desconfiada al principio, pero que pronto percibía, ahí era diferente. Ahí, todo el mundo era gente. Las reseñas en línea cambiaron. Finalmente un lugar donde me sentí respetado. Atención impecable, sin importar quién seas. Café bueno y dignidad gratis. Él leía cada comentario con un apretón en el pecho, porque sabía cuánto había costado aquello, pero también sabía que valía cada segundo. Entonces creó la Beca Alcira, un programa de capacitación y microcrédito para jóvenes negros y de periferia que soñaban con emprender. Ofrecía entrenamiento, mentoría y un pequeño capital inicial. No era caridad, era justicia. Era dar a otros lo que él tuvo que conquistar solo, con sangre y sudor. La primera promoción tuvo 20 alumnos. 3 de ellos abrieron sus propios negocios en el primer año. Y cuando vio esos rostros sonrientes en la graduación,
Con sus madres llorando de orgullo en la platea, supo que había cerrado un ciclo. Sophie nunca más consiguió empleo en el área. Su nombre se volvió sinónimo de todo lo que no se debe hacer. Laura enfrentó las consecuencias legales y el peso social de sus actos, pero él no se regodeó con la caída de ellas. No sintió placer en la ruina ajena, porque la verdadera victoria no estaba en destruir a nadie. Estaba en haber construido algo más grande que el odio. Estaba en haber probado que el respeto no es un favor, es un derecho, y que la dignidad no se negocia, no se vende, no se dobla. Y en esa cafetería, ahora más llena y más viva que nunca, el café finalmente tenía el sabor que él siempre quiso, el sabor de la justicia. Y entonces, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Gritarías? ¿Buscarías venganza ruidosa? ¿O elegirías el camino más difícil, el de la justicia silenciosa, esa que reconstruye en lugar de solo destruir? Esta historia nos recuerda que el respeto no es un favor que se concede, es un derecho que se practica, y que la dignidad no tiene precio, color ni apellido. Es universal o no es nada. Ahora quiero saber de ti. ¿Has pasado por alguna situación parecida? ¿Te has sentido invisible, juzgado, disminuido solo por ser quien eres? ¿O tal vez has presenciado algo así y no supiste cómo reaccionar? Cuéntanos aquí en los comentarios. Comparte tu historia, porque es así, compartiendo nuestros dolores y victorias, que construimos un mundo más justo, un café a la vez. Y si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo sentir algo verdadero, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí no contamos historias para pasar el tiempo. Contamos historias para transformar vidas. La tuya puede ser la próxima. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, practica el respeto. Siempre